Y estamos de vuelta aquí en su programa El Punto, ya saben, como todos los martes de 5 a 6 de la tarde, aquí con el ingeniero Alfredo Ferrer, con Javi, con nuestro productor Chapo allá en controles. Oye, le diste pausa a la cámara, ¿verdad? Sí. Sacamos unos datos, las dice. Sí. Pero continuamos con el tema, don Alfredo, aquí con lo de la Plaza Art Pedregal. Sí, aquí desde luego surgen muchas situaciones que yo creo que nos la están manipulando como muchas otras cosas por intereses de no afectar a terceros. Yo creo que un interés muy grande es el inversionista, ¿no? Porque son 4,000 millones o la cantidad que sea de millones de pesos que han invertido. Pues yo digo que el estigma de que se les cae una parte y aunque les autoricen que la reparen, la rehagan, la no sé qué cosa, yo creo que la gente siempre va a tener el estigma de que si voy, quién sabe se vaya a caer. Cierto, sí, ¿no? Y eso ha pasado toda la vida, ¿no? Cuando se han generado percances de este tipo, la gente siempre se queda como que volver a regresar al mismo lugar, con esa misma idea. Sí, ¿no? Bien, entonces, para completar el asunto, desde luego, viene una cuestión, digamos, política normativa o normativa política. Ya no sé cuál es primero, si la normativa técnica o la política. ¿Por qué? Porque viene un cambio de administración en todo el país. Entonces, las delegaciones en la Ciudad de México ya no van a ser delegaciones, ahora van a ser municipios. Municipio Venustiano Carranza, municipio Cuauhtémoc y demás. Pero yo creo que aquí más que el pero, y precisamente estamos trabajando en el Colegio de Ingenieros Civiles en precisamente empujar hacia adelante las iniciativas que a los ciudadanos, a las familias poblanas nos den más seguridad en la calidad de la ejecución de todas las edificaciones, de todas las construcciones. Porque hay un dato que a mí me impresionó mucho, y yo digo que ya no podemos seguir generando más directores responsables de obra firmones, o sea, porque pues incluso ahí afuera de la oficina donde se hacen los trámites para construcción, pues hay muchos repartiendo volatitos, y hay hasta un arquitecto que tiene su casaca y atrás dice firma 700 pesos, ¿no? Ah, caray. Ay, güey. Ah, caray. Bueno, pues son cosas que digo, y puede ser muy criticable, pero pues, a mí cuando me enviaron la fotografía, les digo, pues es que el arte es canija, ¿no? Y pues hombre, no, de verdad, no sí, justificándolo, sino que haciendo ver que es verdaderamente. La desgracia es que nuestra mentalidad como mexicanos siempre es buscar lo más barato, porque pensamos que resolver el problema de una firma y con eso, ¿no? Y nuestra seguridad, a veces no le damos la importancia. Exacto, ¿no? La seguridad, porque igual ha habido otras situaciones que, si bien no se han colapsado las casas, los edificios, sí pudieran tener un cierto riesgo, ¿no? Y bueno, pues hay cosas que obedecen más a intereses políticos o económicos, y lo voy a decir claramente porque después del sismo del año pasado, el 19 de septiembre, cierran un hospital muy importante y uno de los más grandes de Latinoamérica, y me estoy refiriendo al hospital del Instituto Mexicano de Seguro Social de Puebla. Es un hospital general regional, el de San Alejandro. Y el número de camas que tiene son 600, puede ser, alguien me diga, no, es que son menos, pero es un edificio que además el establecimiento presta muchas especialidades. Se atiende a mucha gente ahí que actualmente también no está teniendo la atención adecuada, porque pues son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, y pues ahí tenían tratamientos, muchos de enfermedades crónicas y de situaciones que necesitaban cirugías y demás cosas. El problema es que no tenemos una capacidad médica de establecimientos médicos en el país, porque estamos abajo de los niveles medios de atención hospitalaria de Latinoamérica. Entonces, y no lo digo yo, la OCDE también habla de que
la inversión en establecimientos hospitalarios en el área de la salud está a la mitad de lo que está a nivel latinoamericano. Y ¿a qué voy con este hospital? Ciertamente es un hospital ya de edad, para decirlo de alguna manera, pero estaba dando servicio y se le hicieron inversiones importantes, ampliación de urgencias, se recimentó porque tenemos tecnología para recimentar, se estaba reforzando la torre hospitalaria y viene el sismo y entonces tiene, sí, efectivamente algunos desperfectos de acabado se desprendieron por el movimiento. Yo digo que sucedió porque se despegaron por el movimiento, ¿no? Pero no está justificada el no usarlo. ¿Por qué? Porque todo este procedimiento que yo estaba comentando hace un momento, que se debe de hacer en Ciudad de México, en Neymar, en la plaza Neymar, debe de seguir todo el protocolo y no es un protocolo de corto tiempo. Se tienen que hacer estudios de geotecnia, de mecánica de suelos, de estructura, toma de muestras, modelarlo y desde luego con el modelaje es hacer la interacción del subsuelo con la estructura para ver su comportamiento. Entonces no puede ser eso a través de una visita porque la versión que yo tengo de una persona muy confiable, técnico del Instituto Mexicano de Seguridad, que llegaron los de Protección Civil y dijeron esto hay que demolerlo, y no piensan en el daño social que le están causando a muchos de los pacientes. Entonces yo creo que esto es un asunto muy muy delicado y que hay que llevar a efecto todo este protocolo que va a tardar meses muy probablemente, pero que puede ser rescatable el edificio, yo creo que sí lo puede ser rescatable. Así, por lo que conozco, yo he trabajado en la ampliación del hospital, en fin, y conozco de los trabajos y demás. Y este protocolo, la duda, Javier, Richard, es por qué no lo están haciendo en Puebla, cuando el Centro Médico Nacional La Raza, que es uno de los hospitales más importantes de Latinoamérica, que después del sismo están haciendo todo ese protocolo y está funcionando el hospital. Entonces, ¿a quién se le debe que tenga interés en demolerlo? Porque además demoler una estructura de ese tamaño, pues no es cosa fácil. No, claro que no. Y luego, aquí debemos también de considerar, porque hay una cuestión, la ley nos obliga, porque es una inversión federal, un establecimiento médico, a tener un dictamen certero y verdadero sobre el estado que tiene. Y el que dictamine que se demuela, tiene que demostrar todo esto que les estoy diciendo. Y si no se ha demostrado, no hay una justificación de hacer toda esa demolición. Ahora, ¿dónde van a meter todo ese material? Sí, o sea, es un impacto. Sí. Si escuchamos lo que estaban diciendo de la Plaza Art en México, que estaban hablando de las medidas de mitigación por el manejo de los residuos sólidos que van a salir, pues y eso es una partecita comparado con lo que tenemos aquí en el hospital de San Alejandro. Entonces, es una cuestión que debe de seguir precisamente todas estas situaciones de protocolo por la gente que sabe, porque esto ¿a qué nos puede llevar? Bueno, yo he planteado que ahora que viene esta nueva administración, también se tiene que pensar en hacer efectiva todo esto de que los perfiles profesionales se cumplan, se cubran las necesidades en las diferentes áreas, ¿no? ¿A qué me refiero? No puede estar un secretario de infraestructura del municipio de Puebla que es un odontólogo. No puede estar un técnico en urgencias médicas, en protección civil. Bueno, lo quieren tener ahí porque ha demostrado ganas y que se ha documentado, que le pongan un equipo de especialistas, ingenieros especializados en estructuras que puedan apoyarlo y que puedan decirles el camino y hay que hacer esto.
porque sabemos que así es el asunto, ¿no? Muchos de los que van a llegar a puestos importantes de secretarios federales o estatales o directores, pues están ahí. ¿Qué pasó en el socavón de la en el estado de Morelos? En el estado de Morelos. Pues el que era el director del área en el estado de Morelos, lo impusieron porque es hijo del dueño de las escuelas estas de inglés. Híjole. Entonces, aunque sea, digo, no aunque sea, porque seguramente se ha esforzado en ser ingeniero, pero si nunca ha tenido, la cocinera nunca le ha movido práctica, ¿no? para calentar el agua, pues se le va a quemar hasta el agua, ¿no? Entonces, son muchas situaciones que también hay que verlas como una posible solución que se vaya dando en este sentido de decir, pues porque ahorita van a modificar muchas cosas. Bueno, pues yo creo que también es oportunidad de que se modifiquen algunas cosas que pueden ser no nada más de aspectos de salud, de educación, ¿no? Yo creo que hay otras de tipo material que puedan ser como reglamentos de construcciones, planes de desarrollo, o sea, todas estas normas que desgraciadamente, y todos lo sabemos y nos damos cuenta, tenemos un gran, pues ya no sé si llamarlo ingrediente o es nefasto hablar de que la corrupción está metida ahí. Y hace rato mencionaba yo que en el caso de Puebla, que nos vamos a una ciudad vertical, bueno, pues la ventaja que ahora vamos a tener un mismo color en Puebla, en San Andrés, en San Pedro y Cuautlancingo. ¿Y por qué me refiero a San Andrés? San Andrés tiene las edificaciones más altas y más importantes. ¿Y qué ha pasado? Pues quitaron, ya nada más aceptan el director responsable de obra y el corresponsal en ciudad estructural. Quitaron en instalaciones eléctricas, mecánicas, hidráulicas. No es posible. O sea, entonces, ¿en manos de quién estamos? Vaya, yo creo que es hasta una irresponsabilidad el hecho de haber quitado, porque después del sismo yo tuve oportunidad de participar en varias situaciones ahí, de ver edificios y caray, es lamentable que tampoco les voy a decir el nombre de las torres, pero tuvimos una reunión de trabajo, los residentes, porque están habitadas, el constructor, el director responsable de obra y el corresponsable, y cuando estamos hablando, y le digo, es que tú constructor como arquitecto, no, es que no soy arquitecto, bueno, como ingeniero, no es que tampoco. Ah, caray. Entonces, ¿qué es? Vaya, no puede ser que en unas torres, o una torre tan importante, esté en manos de quién. ¿O de qué? Entonces, digo, esto tiene que ver. Me he referido también en múltiples ocasiones que el tema de los requisitos, cómo se han endurecido en otros estados, es mayor. En el Estado de México, construir una obra de cierta magnitud también requiere del director responsable de obra, pero el que está a cargo también debe ser director responsable de obra. O sea, me refiero por parte del constructor. Entonces, eso va complementando mucho el tema de asegurar la calidad. O sea, no es lo mismo nada más tener el contrapeso y luego si el director responsable de obra no va a la obra. No, bueno, nunca se aparece. Y nada más la firma. cobra por firmar. Entonces, digo, es que esa es precisamente la triste realidad, porque no debe de suceder eso toda vez que puede acarrear una serie. Eso, en el estado de Guanajuato, les decía, y el director responsable de proyecto, el director responsable de obra y todo el cúmulo de reglamentación, porque aquí también una cuestión muy importante es el tema del proceso constructivo. O sea, la estructura durante su proceso constructivo debe de también revestir una seguridad, no nada más en plano, sino cuando ya esté terminada, ¿no? Porque lo que vemos, ¿no? Los esqueletos de estructuras, ¿no? De hecho se llaman estructuras esqueletales, ¿no? De acero o de concreto. Cuando están en proceso de construcción, imagínense un sismo. Híjole,
Sí. O sea, pueden presentarse muchas contingencias, de tal manera que también esté pensada, diseñada, que en el caso de un movimiento sísmico durante el proceso constructivo sea soportable y se mantenga en pie. Hay estructuras metálicas, y esto es también ampliamente conocido en la región de Puebla, que se están construyendo y de repente mal manejo del proceso se les voltean a medio construir y se echan a perder todos los elementos metálicos. Y además con el riesgo de que la gente que está ahí, no sé si vieron, les llegó el meme donde están, dice, asegúrate de escoger a tu diseñador estructural, y que está en un estadio de fútbol y se ve cómo, cómo se está moviendo. Bueno, eso es perfectamente lógico y no me extraña que se mueva, porque así como, por ejemplo, los puentes carreteros, deben de soportar una carga de impacto y también se deben de mover. Y ahí todas las estructuras se mueven, ¿no? Menos unas que otras, pero no son totalmente rígidas. Pero ahí se ve claramente cómo se está moviendo la tribuna de arriba, ¿no? Y la de abajo. Y es normal, porque se hacen pruebas también de carga para ese tipo de estructuras, porque imagínense que Richard, que le va a los partidos de fútbol, anotan y todo el mundo salta, y es un impacto tremendo. Entonces todas estas cosas deben ser tomadas en consideración y hay que saberlas hacer, cómo revisar desde el proyecto, que cumplan con todos los requisitos, porque cuando se refiere a Mancera, no, es que cumple con todos los requisitos, pero lo primero que dijo la delegación Álvaro Obregón son los que tienen que, no, yo no. Pero bueno, pues sí, así lo dijo, de esa manera, pero son cosas que no por obligación. Yo creo que aquí también hay un aspecto que involucra muy importante de carácter profesional y ético, de hacer y revisar las cosas y entregarlas y hasta que entren en operación, y bueno, aun cuando después entran en operación, cuando son los sismos, pues el sismo del 7 de septiembre, que estábamos trabajando en otras ciudades, que fue a medianoche, cuando sucede, inmediatamente esa hora empezamos a hablarle a nuestra gente que estaba en esas horas, vayan y revisen, y sí, salieron volados a revisar, y no, todo bien, ya, duérmonos tranquilo. Creo que es una parte también importante que tenemos que lograr, la tranquilidad de que las cosas estén bien, y no nada más por uno, ¿no? Porque pues yo no sé qué esté pasando por la mente de los que ya por alguna razón están metidos en un problema como en esta Plaza Arts, que ya hay un daño patrimonial muy grave de imagen y de, pues yo creo que va a tener mucha trascendencia, y peor para los que se les colapsó el edificio, ¿no? Y que tuvieron causas de muerte, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay mucho que hacer y trabajar, y por eso me regreso al momento, digo yo, de oportunidad de poder plantear a las autoridades, que yo creo que ahorita son las que tienen más disposición a escuchar, porque bueno, pues han venido por años diciendo que van a cambiar las cosas, que se van a hacer bien las cosas, no se dice cómo, que cero corrupción, que bueno, pues yo espero que verdaderamente se puedan lograr cosas, beneficios para la sociedad, porque yo creo que ya no tenemos que estar trabajando a prueba y error. Bueno, creo que sí. Hay contingencias, sí hay contingencias, porque pues se nos quedó también el estigma de los sismos, pero ayer o antier oigo que hubo en las noticias, noticia de última hora, hubo 2 sismos, y de qué magnitud, 2 puntos y no sé qué, dices. No paniquen a la gente. Apenas y quizás los aparatos especializados, los sismógrafos, pudieron registrarlo. Mucho menos la gente pudo percibirlo. Entonces, digo, esa es una es como alarmista a veces, ¿no? Sí, no, desde luego, alarmista, pero es una gran responsabilidad de los medios de comunicación, y tenemos
que ir precisamente a dar seguridad, no a alarmar. Y desde luego que sepamos, nos falta mucho de cultura, de la prevención, y aquí Javier nos ha invitado a varias situaciones de comentarios sobre esta cultura de la prevención de desastres, y es una parte que tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? Porque pues la gente, en primer lugar, pues va a habitar zonas de riesgo. Sí. No tiene la cultura para saber qué hacer en una situación. El riesgo también está por los suelos. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso, y ya no dio tiempo, ¿no? Porque si bien aquí le quiero dar un crédito, un reconocimiento a la regidora Miriam Arabián, que manifestó y ha estado poniendo todavía mucho de su parte en la actualización del reglamento, del capítulo 17, que es propiamente el reglamento de construcciones para el municipio de Puebla, pero pues ya se van, ¿no? Entonces, y hay cosas que no se lograron hacer porque no estaban también dentro de su ámbito, porque ella es regidora de la comisión, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, pero hemos insistido que se le entre al capítulo 13 del Código Reglamentario, que se refiere a protección civil. Y entonces porque en protección civil, de todos los que están, solamente hay un ingeniero civil. Entonces hay médicos, exbomberos, abogados, de todo tipo. Bueno, yo no quiero hacer menos su profesión, sí, claro, pero no están en el lugar. Pero han estado cometiendo muchos errores, y el primer error es opinar de lo que no debe. Del sismo del 19, varios edificios que nos tocó ir a revisarlos, que le vinieron los de protección civil, y hay que desalojarlo porque hay que demolerlo. Espérate. ¿Quiénes son o qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Y todo. Y qué daño nos ha hecho, yo les digo, las fake news. Las fake news. Porque ahí lo viralizaban, y no pasen por ahí que se va a caer. Fuimos a ver 2, 3 edificios que habían dicho los de proximidad que demolerlos. Pues no se le ve. ¿De dónde? Vaya, no. Aquí hay que sí, y además aplicar los conceptos técnicos sobre el área de estructuras, porque hay cosas que no pueden ser, digamos, tomadas como un elemento de daño. Una pequeña grietecita, fisurita, puede ser no dañina, puede ser el aplanado, el acabado final, la pintura, inclusive la posición puede ser inclinada, a lo mejor, o sea, si va de lado, peor, pero las verticales, pues a mí me tocó también, me pidieron fuera de un hospital, no le voy a decir de dónde, fuera de Puebla, a otro estado, donde estaba panicada la gente, y entré y revisé, y no, pues nunca le encontré algo, ¿no? Pues juntaron muros de tabla roca con la columna de concreto y se marcó. Pues es obvio, ¿no? Pues son materiales diferentes. No, mire, esto es hueco. Esta columna no tiene ningún daño estructural. O sea, porque hay un principio entre los estructuristas y los ingenieros civiles en construcción que dicen: por sus conexiones los conoceréis. ¿Y qué son las conexiones? Donde la columna tiene con la trave y demás. Si eso está dañado, está ¿cómo se dice? Tiene aplastamiento, tiene el acero de fuera, ya falló. Ya la conexión ya no va a funcionar. Por ejemplo, ¿no? Y como eso, pues, se pueden hablar de infinidad de detalles. Pero varios de los edificios que dice que está, sí, efectivamente, porque uno de los problemas que estamos sufriendo en Puebla también es por la sobreexplotación del agua. El agua es un volumen, se extrae, entonces si le quitamos ese volumen al subsuelo, estamos dejando un hueco. Exactamente, entonces, y con la carga pues, se va a sentar, ¿no? Sí. Entonces es probable que muchos edificios, y eso lo tiene también el edificio de San Alejandro, que está inclinado, pero dentro de la tolerancia. Yo vi un dictamen de algunos que vinieron de México, que se me hace malo lo que hicieron, como dirían en el argot, mala leche, porque toman la foto inclinada y dicen, está inclinado el edificio. No, tú tomaste la foto. No, exactamente, ¿no? Pues, sí. Pero bueno, entonces... No, y ¿sabes que también esto de sustentabilidad, esto que nos ha comentado varias veces, el hecho de también no permitir en base a
escupir de concreto el suelo a que estos mantos se rellenen de Claro. manera natural, ha influido en que se generen este tipo de hundimientos, ¿no? Sí. Tenemos muchos aspectos que hay que atacar, es posible, y como lo he dicho muchas veces en temas de que no se trata de ser catastrófico, pero sí de tomar las medidas todavía oportunas de esto de alimentar los mantos acuíferos. ¿Por qué están tronando los pavimentos de concreto? Pues porque no tienen obra de drenaje, no tienen obra hidráulica. Entonces el agua busca por dónde irse, y por donde empieza a pasar empieza a erosionar o tubificar, deja el hueco, pasan los vehículos pesados, vean por cualquier calle que pasa, están tronando los pavimentos, y no es el concreto lo que está fallando en sí, no tiene sustento. Tenemos un gigante con pies de arena. Lamentablemente el tiempo voló, pero le agradecemos a don Alfredo por haber estado con nosotros en el programa. Comida, porque ustedes vienen comidos pero antes de irnos, 1 minutito, 2 minutitos, háblanos algo de ¿qué nos deja Chapo? 2 minutos, ¿verdad? Échate algo de la Virgen del Carmen para cerrar, Javi, por favor. Pues el día de ayer, yo creo que los que andamos caminando por aquí por la zona centro nos dimos cuenta de pues todo lo que se estaba dando. Exactamente. Los juegos mecánicos. Los juegos mecánicos, los cuetazos, los puestos de comida y todo ese tipo de rollos. Y pues como lo habíamos mencionado. Cacao. Exactamente, el cacao. Como lo habíamos mencionado al principio, pues se festeja la Virgen del Carmen, o también conocida como la Estrella del Mar. ¿Y sabes por qué? Porque según esto, ella es la patrona de los navegantes. Ah, caray. ¿Cómo ves? Fíjate. La patrona de los navegantes. La patrona de los navegantes, cosa que yo no honestamente no vino conocía. Con Cristóbal Colón. No pregunto porque Hernán Cortés trajo a Bueno, por ejemplo, aquí lo que yo me llegué a encontrar dice que hace cientos de años, cuando San Simón Stock, que era el superior de los carmelitos, las carmelitas, imploraba por una intervención divina, ya que esa orden tenía constantemente ataques. Pues obviamente sus oraciones llamó a la Madre de Dios, que es representada en este caso como la flor del Carmelo o la estrella del mar. La Virgen fue en su auxilio y le apareció el escapulario, ¿no? Tan famoso. Exactamente, para las carmelitas, ¿no? María le dijo: debe ser un signo y privilegio para ti y para todos las carmelitas, quien muera con este escapulario no sufrirá del fuego eterno. No sé. Pues yo creo que es una información para los creyentes muy importante, ¿no? La orden de los carmelitas que los seglares pueden seguir, una de las imposiciones importantes es ir con el escapulario bendito que se le imponga, que lo venden los conventos de las carmelitas. Se compra a través del torno porque ellas no se dejan ver, son de claustro, pero puede ir uno y le venden a uno, habla uno por el torno y le enseñan a uno y hasta uno. Sí, no, fíjense, muy, muy interesante. Y ya para finalizar, fue el dato del programa. Exactamente, fue el dato del programa. Y fíjense que pues ahora sí que, pues viendo todo lo que son estas festividades, viendo pues a la gente, porque hubo de todo, ¿no? A mí me tocó ver luchas, me tocó ver full contact, me tocó ver caray. Sí. Oye, pues qué bien te la vives tú, Javi, es puro paseo, Javi. Pues es que yo paso por allá. Va a comer, ¿Qué tal si van las chalupas, Javi? ¿Te tocaron ahorita hace ratito?